Es el presidente que ha tenido más aceptación de Estados Unidos. Existe una carga energética familiar, o sea, en la cual con las generaciones se puede ir heredando y manifestándose con el tiempo. Podríamos estar hablando de que esta maldición de los Kennedy no nomás sea algo sensacionalista de los telediarios, ¿no? Sino que a lo mejor sí estamos hablando de una maldición como tal, güey. Así es. Tal vez él mismo sabía que corría un peligro real en ese momento. Las sociedades secretas han conspirado en la historia para controlar el destino de las naciones. John F. Kennedy, 1961. Lo curioso y lo raro de todo esto es que de alguna forma sí se consolidaron más adelante. Tenemos a John F. Kennedy por un lado, que estaba queriendo paz, la gente lo apoyaba y a su vez estaba queriendo revelar secretos de Estado. Ese señor estaba loco. Ese señor no era capaz de hacer lo que hizo. Estados Unidos prefiere confirmar la existencia de vida no humana a que lo de John F. Kennedy fue una conspiración. Creo yo que hubo más personas que estuvieron involucradas en esto. Tú y el 86% de Estados Unidos, ¿no? La maldición de los Kennedy sí era algo tan fuerte y tan poderoso que incluso preocupó a la élite. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro episodio más contigo, sí, con señor. Un tema bastante polémico que fue solicitado a raíz de un live que hicimos. Sí, que por si no lo saben, los miércoles tenemos lives, ¿no? Todos los miércoles. A las 7 de la tarde, horario Ciudad de México. Y para quien quiera acompañarnos. Pero bueno, en una ocasión hace muy poco tiempo hablamos un poco de este caso estos casos que vamos a hablar el día de hoy. Una familia bastante importante en Estados Unidos que no solamente marcó una de las presidencias más relevantes de la historia, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo también. Un evento bastante polémico. Así que decidimos hacer este episodio que tiene mucho que ver con algo que se ha conspirado durante muchos años, ¿no? Más allá de solamente John F. Kennedy, que es uno de los personajes principales de hoy. El día de hoy vamos a hablar del clan Kennedy, la familia Kennedy. Una familia que está rodeada de mucha historia. Mucha tragedia. Conspiración, misterio, y me pareció bastante curioso saber que todo esto estaba detrás de la historia de Estados Unidos. Sí, porque mira, como lo mencionabas ahorita, yo dentro de la investigación que hice, hay dos datos muy fríos con respecto a Kennedy, a John F. Kennedy. El primero es que es el presidente que ha tenido más aceptación de Estados Unidos. En su historia. El que le sigue es Donald Trump, güey. El que le sigue es Donald Trump, pero está lejos todavía, está lejos. Y la otra es que el 86% de la población de Estados Unidos cree que lo que pasó con Kennedy fue una conspiración, güey. Por supuesto. El 86% es muchísima gente, güey. Yo creo que sí, en esta ocasión sí voy a estar de acuerdo con la gente. Porque hay muchas cosas, muchas irregularidades en este caso. Muchísimas. Y parece de México el caso, güey. Sí, parece uno de esos casos. Pero bueno, los invitamos a que se queden al final de esta plática para saber todas aquellas cosas extrañas que oculta este atentado tan extraño que pasó. Y sobre otras cosas que tienen que ver con la familia de los Kennedy. Los invitamos a que se suscriban a este canal, que dejen su like y nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mike que está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí les encargo muchísimo. Así es. Pero Minor, yo quisiera empezar con que me contaras un poquito del tema. Porque antes de empezar a grabar, yo te decía que yo traigo la maldición de los Kennedy desde un punto en la historia que se supone que es donde comenzó. Pero tú me dijiste, no, hay más. O sea, hay más atrás. Y yo dije, pues ahorita me cuentas. Y mira, el ahorita ya llegó. Ok, pues mira, fíjate que los Kennedy o este clan se remonta a 1823, cuando nace
digamos que el patriarca del todo. El primer Kennedy. El primer, digamos que Kennedy que iba a ser el relevante para llegar a que hubiera un presidente Kennedy, fue Patrick Kennedy quien nace en esta época. Él en aquel entonces un irlandés que vivía en un contexto de una Irlanda en extrema pobreza. De hecho, en aquel periodo de Irlanda se le conoció como el periodo de la Gran Hambruna Irlandesa. Oh. Este periodo, de hecho, o sea, fue un periodo muy, muy oscuro porque muchas personas, se dice que más de 1 millón de personas murieron. 1 millón. A causa de falta de recursos, ¿no? Inanición, tal cual. Tal cual. Muchos de estas personas que vivían en Irlanda en aquella época decidieron migrar. Y de hecho, en ese periodo que fue entre 1845 y 1852, Patrick también, pues de tan solo 26 años en aquella época, en 1949, abordó un barco en dirección a Estados Unidos y llegó hasta Boston, Massachusetts. En aquella época, muchos de los irlandeses que se migraban para Estados Unidos llegaban a comerciar en cosas bastante básicas, o sea, trabajos muy, muy, pues, de bajos recursos. O sea, literal, este señor se dedicó por un tiempo a elaborar barriles, como muchos en aquella época lo hacían. Uh-huh. Y se estableció en East Boston en el 49. Ahí se casó con Bridget Murphy, otra inmigrante irlandesa. Entonces ambos eran irlandeses, cosa curiosa, pues, para saber que el linaje de esta familia no era propiamente estadounidense, sino de Irlanda. La pareja tuvo 5 hijos en aquella época. Y Patrick murió muy joven, murió a la edad de 37 años. ¡Ay! Pero pues ya para ese momento ya había creado sus hijos, ya había dejado, digamos que cierta educación, por lo menos primordial para los niños, y les permitió salir de la pobreza en aquel tiempo. Aún siendo Bridget una madre soltera, logró sacar adelante a los chicos que en aquel tiempo pues en algún momento iban a llegar a algo importante, ¿no? De hecho, uno de los hijos de ambos, de Patrick y Bridget, fue P.J. Kennedy, que él nació en el 58 y se convirtió en el primer Kennedy en ascender socialmente. O sea, realmente él fue el que mostró como que ya este sentido que parecería como algo ya impreso en el ADN posterior, porque empezó a mostrar ciertas habilidades para hacer negocios, para hacer relaciones, empezó a codear con personas que tenían diversas inquietudes en el ámbito de las inversiones, y de hecho él empezó a invertir en el negocio de los bares y los licores. Es ahí cuando empieza él a hacer negocio con eso, verdaderamente un negocio, y fue uno de los pocos sectores donde los irlandeses realmente se desenvolvieron, o sea, en el ámbito de la licorería en Estados Unidos. Pubs. Sí, y todo esto, ¿no? Y también obviamente los licores como tal irlandeses que emigraron a Estados Unidos. Y pronto se volvió en un empresario ya muy exitoso. Con el tiempo fue ampliando la fortuna, y digamos que de ahí empiezan a tener ya esta base, ¿no? Esta base y estas ambiciones también. Y ambiciones, porque ya cuando perteneces a un sector socioeconómico, pues como que ya no, obviamente familiarmente no quieres bajar de ahí. Su ambición no solamente se limitaba en estos negocios, sino que a raíz que él empieza a codearse con personas de alto nivel económico, también empieza a mostrar interés por la política, y es ahí cuando se une al Partido Demócrata, que en ese momento representaba más que nada a los intereses de los inmigrantes y la clase trabajadora, cosa que es importante también para el trasfondo de la familia, porque les da un estatus o una cierta validez con los años, que después le iba a dar la fama a John F. Kennedy para ser presidente, ¿no? En el 84 fue elegido para la legislatura estatal de Massachusetts, convirtiéndose en el primer Kennedy en ocupar un cargo público, este señor. Ahí empieza. ¿Cómo se dice? La dinastía. La dinastía. Y PJ tuvo un hijo llamado Joseph Patrick Kennedy, que quien también heredaría esa misma ambición y tendría como que esta inclinación política, negocios, etcétera.
En el 88 es cuando este chico nace. Y fue un hombre que también encarnó esta visión, pero ya como un poco más moderna, con una ambición también ya Más clara. más clara, pero también ya se empezaba a interesar por la riqueza, por este tema ya más económico, y quería obviamente alcanzar una cima. O sea, como que se vuelve más ambiciosa la idea de los Kennedy. Ya no era tan vamos a salir de la pobreza y vamos a estar... O vivir. Ajá, o a estar por la clase trabajadora nada más, o sea, como por estos principios morales, sino que ya también él buscaba tener, digamos que esa prevalencia en el sector socioeconómico en el que se desenvolvía. Y creció durante su juventud en Boston, donde su apellido ya tenía un peso, pero su nombre empezó a adquirir más éxito conforme él empezó a crecer, porque más adelante Joseph Kennedy asiste a una universidad muy prestigiosa, que también le daría también peso de haber pasado un Kennedy por ahí. Joseph Kennedy estudió en la Universidad de Harvard, y ahí, a diferencia de su padre, construyó esta fortuna con bares y este tipo de negocios. Joy diversificó sus inversiones y se convirtió en un tiburón de Wall Street. ¿A poco, güey? Entonces ya estamos... Mira, ya brincamos. Ya brincamos. Pero bueno, saltándonos las líneas temporales, porque obviamente si me pongo a hablarles de toda la historia de los Kennedy es una locura. Joe se casa con Rhodes Fitzgerald, que era la hija de un poderoso político de Boston. Y con este matrimonio, Joe fusiona a dos familias muy influyentes e importantes de la comunidad irlandesa en Estados Unidos. Y juntos tuvieron a 9 hijos, entre ellos John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Edward Ted Kennedy, quienes obviamente se iban a convertir en figuras que hoy en día ya ubicamos de nombre, ¿no? Y todo. También tuvieron un hijo, ¿no? Que es Joseph P. Kennedy Jr. Joseph P. Kennedy Jr. Porque sí, fueron 9 hijos. Eran 9, ¿no? Sí. Pero yo te digo ese porque yo lo tengo a él como el origen de la maldición. Sí. Porque fallece, güey. Sí. Es como el primero que fallece muy pronto. Uh-huh. Y fíjate, ahora que estás mencionándome esta historia previa a la maldición como tal, esta asociación que hay de inmigrantes desesperados llegando como a tierras nuevas, podríamos estar hablando de que esta maldición de los Kennedy no nomás sea algo sensacionalista de los telediarios, ¿no? Uh-huh. Sino que a lo mejor sí estamos hablando de una maldición como tal, güey. Así es. De algo que a lo mejor traía alguna magia ya irlandesa rara. Hay cosas que, bueno, que se han dicho muchísimas cosas de la maldición. O sea, tanto que ha sido una familia que se manchó mucho con el poder. O sea, uh-huh. que llegó al grado que tal vez si en algún punto ellos ofrecieron algo a cambio. Tal vez en aquella época en la que buscaban salir de Irlanda tuvieron que hacer algo algún sacrificio para salir adelante. Pero fue curioso que por aquellos años, o sea, realmente todavía no iba a costar lo que iba a costar años posteriores. O sea, de hecho, esta maldición, como bien dices, hasta esta época es cuando se empieza a ver realmente que algo extraño estaba pasando con la familia. Sí, porque ya eran muchas casualidades. Eran demasiadas casualidades. Y de hecho sí hay, o sea, dentro de... Me metí a investigar un poco acerca de este tema porque el tema de Irlanda, las maldiciones y todo esto sí es una realidad. O sea, hay algo que las familias irlandesas sí temen y puede ser resultado de muchísimas cosas, porque en esta sociedad, en esta cultura, se creen en muchísimas cosas. Se creen en que los linajes y los costos del, por decir, el karma familiar, sí tiene un peso a futuro. O sea, sí hay algo que, según la creencia celta, o sea, existe una carga energética familiar, o sea, en la cual con las generaciones se puede ir heredando y manifestándose con el tiempo. Cosa que sí me hace sentido con lo que fue pasando. Porque tal vez en ese inicio los Kennedy no tenían ese peso político, social. Pero curiosamente este señor, el único que logra salir de Irlanda, logra hacer dinero de algo por primera vez. Y mucho. Y mucho. O sea, yo creo que el dinero en esta familia fue un
un tema súper secundario desde muy principio de su forjación, porque lo que él quería era poner a un Kennedy de presidente. Sí. Y vaya que lo hizo, güey. Sí. Y le costó. Le costó. Es que eso es lo que se cree, pues. O sea, el objetivo de Joseph P. Kennedy, padre, era poner a uno de sus hijos de presidente. Y lo hizo. Pero luego, ¿qué pasó, pues? Entonces, es lo que yo te digo. Sí parece ser como una maldición. Además, bueno, todo lo que pasa entre medio es también como muy polémico y se derivan un montón de teorías de conspiraciones. Este tema es como muy apasionante, güey, porque hay muchas cosas que salen a la luz. De entrada, el hecho de que Joseph P. Kennedy, el padre, haya sido como un embajador durante la época de la Segunda Mundial, también tiene mucho que ver con lo que iba a pasar después en su historia, porque de hecho, o sea, el hijo, el primero que fallece, él termina pues perdiendo la vida en un accidente aéreo, en una explosión de un avión de la Segunda Mundial. Él moría y como que esto empezaba a desatar la desgracia dentro de la familia, porque se empezaron a tomar muchas decisiones como incorrectas. Como te digo, el papá era embajador y él estaba en contacto con altos mandos tanto de este equipo como del otro equipo. Sí. Cosa que luego también lo iban a hacer ser juzgado muchísimo, porque Joey, como le decían, Joe o Joey, él le había costado muchísimo llegar hasta ahí. Sin embargo, él tenía cierta afinidad política con los contrarios, cosa que esto le llegó a dar la espalda totalmente el gobierno. Y bueno, ¿qué haces después de aquí, güey? ¿Cómo vas entonces, con esta reputación, cómo pongo yo a mi hijo de presidente, güey? Entonces aquí empieza una de las cruzadas más grandes de la historia. Y se piensa que realmente mucho de lo que les pasó a ellos, o sea, tenía que ver con enemistades, ¿no? O sea, principalmente. O sea, no es un hecho aislado que este señor le pasara esto. De hecho, se menciona por ahí también que hay este costo, digamos, que aquellos... Hay diversas formas de adquirir el éxito, ¿no? Y una de ellas, pues... es referente a esta parte tal vez mágica, que incluso también la cultura de los irlandeses tenía. Era acudir a los druidas, a los sacerdotes celtas, por los cuales a método de adivinanzas y hechizos y todo esto te podían dar este tipo de cosas o de respuestas, pero toda magia conlleva un costo, ¿no? ¿Y qué tal si este costo sería aquella ambición, o aquella codicia o aquella mala cara que le dieras a la vida te costará la vida, ¿no? Porque parecía ser así. O sea, realmente a Joe Kennedy también se dice que durante muchos años ocultó una hija en un hospital psiquiátrico. Uy, te cuento esa historia, güey. Es buenísima. Sí. Y fíjate, ese tipo de cosas yo pienso que sí puede tener un peso. Ah, y es que antes de esto también hay otra hija, Kathleen Kennedy, que esta había enviudado 4 meses después de contraer el matrimonio con el marqués de Harrington. Y parecía que en mayo de 1948 esta iba pues a seguir su vida normal. Sin embargo, perdió la vida también en un accidente de avión. Esto de los accidentes de avión de los Kennedy, yo no sé, su mecánico, su ingeniero, qué onda, porque muchísimos Kennedys murieron en accidentes de aviones, güey. Sí. Pero bueno, esto de Rosemary es algo muy interesante, porque Rosemary, en el momento del nacimiento, ella estaba bajo el azote de la epidemia de la gripe española, de entrada, en 1918 esto fue, por lo que el médico, que estaba encargado del parto, se retrasó con otros pacientes. Entonces, esto es una teoría que hablan del por qué la niña salió así. Dicen que pues el doctor no llegaba, y a pesar de que la cabeza de Rosemary ya estaba emergiendo de la madre, la partera le decía a Rose Kennedy, que era la esposa, que pues que la mantuviera adentro todavía, güey, que mantuviera las piernas cerradas y apretadas para evitar que diera a luz antes de que llegara el doctor. Según el relato, la niñera y la institución de la familia
pues siguieron las órdenes hasta que ya por fin llegó el doctor. Y a esto se le conoce como accidente uterino, güey. Ujú. Porque a medida que Rosemary creció, se hizo evidente que tenía dificultades de aprendizaje. Más tarde, los especialistas le dijeron a los Kennedy que su desarrollo se debía a la privación de oxígeno sufrido mientras estaba en ese momento, pues. Que el doctor no llegaba y que ya estaba por salir la niña. Y todo esto generó ese retraso, un retraso mental del Rosemary. Sus discapacidades a menudo estaban ocultas o disfrazadas porque, como estábamos diciendo ahorita, o sea, después de que pasa lo del accidente con el primer hijo y con la segunda hija, el papá, o sea, JP Kennedy, Joey, Ujú. él en ese momento sabe que él ya no va a poder ser el presidente. O sea, él ya Sí. sabe que ya no va a poder seguir con su plan. Entonces, sale del Senado y con su influencia, que ya tenía muy fuerte en Estados Unidos, y con sus recursos, con su fortuna, empieza a dedicarle todo a sus hijos. Ujú. Pasa la meta, te da cuenta y dice, ok, si yo ya no voy a poder, mis hijos van a ser presidentes. Uno de los dos. Sí. Entonces, con esto fue un gran pero para su plan. Porque esto en esos años, muy estúpidamente, tener una hija discapacitada o con un retraso, eso mancharía tu línea genética según la imagen pública, güey. Ujú. Malamente les digo, era un prejuicio social. Sí. Se hablaba de que si tú tenías una hija así, tus genes, tu descendencia estaba defectuosa, güey. Entonces él No, y estaban construyendo esa estaba imagen. construyendo una imagen de que somos los meros, pues, ¿no? Entonces por eso a Rosemary la esconden, güey. Y de hecho, bueno, al parecer, el periodo más feliz de la vida de Rosemary transcurrió en Inglaterra. Porque recordemos que el papá, pues, era embajador, entonces estaba entre los Ajá. dos países. En los años anteriores a la Segunda Mundial, ahí mandaron a Rosemary a que se mudara con una familia pudiente por ahí, que también era como un embajador de Reino Unido, y todo esto para que la tuvieran ahí y que ahí la educaran y que ahí todo, pues, ¿no? Ella dice, bueno, ella no dice porque realmente no hay entrevistas de ella, pero como que los biógrafos de los Kennedy y todo eso dicen que Rosemary pasó los mejores años de su vida, Ujú. porque ahí era de alguna manera libre y así. De hecho, en mayo del 1938, Rosemary y Kathleen, la que les mencioné ahorita que también falleció en un accidente de avión, Ujú. incluso fueron presentadas ante el rey Jorge VI y todo el rollo, y ante la reina Isabel y así. O sea, sí era formal, pero como que la escondían. O sea, nunca dijeron que tenía un retraso, güey. El regreso de Rosemary fue desastroso en comparación con su otra vida. Porque aquí empezó a ser alejada del cariño, que la atención que la rodeaban en Inglaterra, y obviamente que su estado físico y mental pues empeoró rápidamente, güey. Tuvo episodios violentos, atacando a quienes la rodeaban, incluso a sus mismos hermanos menores y a los niños a sus cargos. Su familia tenía cada vez más miedo. La encerraron en un convento. Ujú. Encerraron un convento y se volvió desafiante a las restricciones. Las monjas no pudieron controlarla. Muchas noches, recordó la prima de Rosemary, Ann Gargan, la escuela llamaba a decir que había desaparecido y que la encontraban vagando por la calle a las 2 de la mañana. Ok. A Rosemary. Pronto se supo que Rosemary estaba escapando y que, según un compañero que era paciente también, que compartió muchísimos años con él de confinamiento posteriores, lo decía que se escapaba para ir a tabernas, para ir a encontrarse con hombres en busca de atención, consuelo y, por supuesto, sexo. Pero esto, te digo, no está confirmado. Claro. Pero es lo que supuestamente se habla en un libro que se llama The Missing Kennedy. Ujú. O sea, la Kennedy Perdida. desaparecida. Es Ajá. como la no reconocida. al La final. no reconocida. Y esto nada más empeora, güey. Porque Sí. las hermanas en el convento informaron a su padre, quien se horrorizó. No solo por Rosemary, por el riesgo que corría, sino porque estaba poniendo en peligro las ambiciones políticas que él tenía para sus hijos, güey. Claro. Qué terrible, ¿no? Sí. Joseph Kennedy, Joe,
buscó soluciones quirúrgicas y en noviembre del 1941, sin consultar a su esposa, sin consultar a nadie más de la familia, autorizó a 2 cirujanos, uno que se llamó Walter Jackson Freeman y James W. Watts, a realizarle una lobotomía a su hija. Rosemary tenía 23 años. Se creía que la lobotomía en ese entonces era una nueva operación psicoquirúrgica que implicaba la separación o la eliminación de vías entre los lóbulos del cerebro. Esto era, según ellos, una cura para una gran cantidad de males psicológicos, como el alcoholismo. Pues si no te quedaba nada más, o sea, ¿no? Y la ninfomanía, se supone. Catástrofe total, ¿no? La catástrofe. En Estados Unidos se realizaron hasta ese día 5,000 lobotomías por año durante la década de los 40. La mayoría de ellas eran mujeres jóvenes, por supuesto. Freeman, uno de los vatos que fue el doctor, de esas 5,000 lobotomías, él fue responsable de 3,000. Era de los pocos médicos que Es que realmente no era una solución, güey. Sí. Pero como tenía algún cierto de respaldo y todo esto, pues bueno. Bueno, Rosemary quedó sin poder caminar ni hablar, güey. Sí. Después de la lobotomía. Incluso después de años de terapia, no podía pronunciar más que unas pocas palabras y nunca recuperó completamente el uso de sus extremidades. Sí. Durante los siguientes 64 años vivió escondida en instituciones, necesitando atención de tiempo completo. Terrible, güey, porque... Pues quedó prácticamente en estado vegetativo. En estado vegetativo, y como venía de una familia que con los recursos, pues hasta el fin. O sea, nunca se buscó mejorar realmente. Y no lo iba a hacer al final. No, pues no. La habían arruinado ya para ese momento. Los médicos le ordenaron a Rosemary Kennedy no recibir visitas porque podía perturbarla y confundirla. Esto también viene en el libro de Missing Kennedy. Y es posible que su padre también lo haya hecho, con el objetivo de evitar que 2 rivales políticos alegaran que había locura en la familia, güey. Fíjate, güey. En la década de los 60, una serie de accidentes cerebrovasculares dejaron a Joseph Kennedy, al padre, incapaz de moverse o hablar. Y su madre sufrió un ataque cerebral en la década de los 80. Ambos necesitaron atención constante, padre y madre. Y los hermanos Kennedy, que habían sobrevivido, o sea, Ted, Eunice, Jean y Patricia, visitaron a Rosemary en sus últimos años, pero durante gran parte de su vida su existencia fue un completo secreto, pues. No obstante, a principios de los 60, su hermana Eunice escribió un artículo en un diario revelando que Rosemary había nacido con discapacidades intelectuales, y esta fue la primera vez en la que se supo de la existencia de la hermana. Y fue como que, pues tiene discapacidades, pero no sabían todo lo que había provocado el mismísimo padre. Y de hecho, Eunice, a su vez, en el 68 fundó las Olimpiadas Especiales. Uh-huh. O sea, como en honor a su hermana. Es en honor a su hermana, yo creo, pues también como para limpiar su karma y todo esto. Sí. Que hoy es la organización deportiva más grande del mundo para niños y adultos con discapacidades intelectuales y físicas. Aunque declaró pues que su hermana pues nunca fue inscrita pues en esto. Porque ni siquiera era capaz de eso. No podía ni caminar, güey. Desgraciadamente, Rosemary murió en el 2005 a los 86 años. Es muy curioso que para una Kennedy todavía duró muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, güey. Qué loco, oye, ¿no? Y el tema que su hermana también, su hermana Caitlyn también falleció en un accidente aéreo, al igual que su padre. Es curioso porque se dice que en esa historia también, digo, en este contexto familiar que había obviamente un control absoluto sobre los intereses, las decisiones, etcétera, a todo nivel intrafamiliar. Que esta chica haya fallecido porque, bueno, en una época en la que ella estaba saliendo, estaba teniendo un romance con un británico que la familia Kennedy desaprobaba totalmente por intereses políticos. Se dice que también ellos, o sea, abordaban este avión, se estrella y ya pues obviamente acaba su vida, ¿no? Pero curioso porque muchos hablan de que ese mismo control pudo haber llevado también a la familia a causar algunas de estas cosas. O sea que, por ejemplo, ese accidente en realidad no haya sido un accidente. Al igual que eso no fue un accidente, por ejemplo, ¿no? No sé qué... Pienso que también... Hay como conspiraciones dentro de la misma familia. Creo que hay cosas que provocaron esa misma maldición, como una bola de nieve.
sí pienso que obviamente el costo que les ha llevado a lo largo de los años. Obviamente que esto es solo algunos de los que hemos hablado. Hay más cosas. Va empezando. Va empezando. Pero es curioso que ya en este núcleo familiar empezamos a notar que hay de verdad una conexión entre varias cosas, ¿no? Un maquiavelismo. Que tiene que ver con esa posición social que los Kennedy estaban queriendo tener, más no consiguiendo en su totalidad todavía. Lo curioso y lo raro de todo esto es que de alguna forma sí se consolidaron más adelante. Pero ¿a qué costo todo esto? ¿Cuántas vidas costó realmente que los Kennedy lograran lo que lograron? Para que una persona estuviera ahí y que terminara de forma tan trágica. Y eso es lo que a mí me parece obviamente más turbio del asunto. Porque claro que el tema de John F. Kennedy termina siendo el epicentro de todas estas historias. Es como el punto en el que la gente pone atención y empieza a escarbar más y más y más. Y se da cuenta pues que esto a la vez tiene un montón de cosas más. Sí, hay muchísimas cosas. No sé si quieres que hablamos ya empezamos de esto. Sí, pero, sí. Bueno, y de hecho quiero decir que esto fue parte del por qué decidimos hacer este episodio. Gran parte de esto es todo lo que pasó en el contexto de John F. Kennedy. Esto ocurre en el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Para aquellos que no sepan, ¿no? Porque creo que es un evento ya histórico, es un evento trascendental. Bueno, ¿qué te parece si antes de entrar como a lo que fue el atentado, hablamos un poquito de la gestión, la administración de Kennedy? Vale. Porque él entra en el 61, ¿no? O sea, él entra en el 61 junto con su esposa Jacqueline y sus 2 hijos para pues consolidarse como una familia, pues ahora sí perfecta. Con una imagen perfecta, ¿no? De hecho, ellos los conocían como los Camelot estadounidenses. Porque pues era tal carisma, era tal el esplendor de esta familia y sobre todo pues de John F. Kennedy, que los medios de comunicación les empezaron a nombrar los Camelot en honor a la mítica leyenda del Rey Arturo. Y a la producción estrenada en Broadway en el 60, que el presidente pues en ese entonces había declarado que era su favorita. Entonces como que la gente los adoraba. Sin embargo, pues detrás de toda esta fastuosa máscara, el matrimonio padecía de momentos trágicos. Momentos, bueno, que también fueron muy, muy famosos, ¿no? Antes de llegar a la presidencia, su esposa Jacqueline había sufrido ahí ojo aquí Mike, un aborto natural. Y su primera hija había nacido muerta. Entonces también esto es parte como de la maldición. Y de la historia de ellos. Y de la historia. Además, el tercer hijo de John F. Kennedy, que se llamó John F. Kennedy Jr., también falleció en un accidente de avión en el 99. O sea, mientras que su cuarto hijo, Patrick Bouvier Kennedy, murió 2 días después de su nacimiento. O sea, una tragedia tras tragedia. Sí, al día de hoy, la única hija que sigue viva es Caroline Kennedy, que todavía sigue viva y todo, ¿no? Y obviamente acomodadísima en todo el tema. Ahora sí que entramos a lo que es el atentado, ¿no? Porque ahorita les voy a hablar un poquito también de Marilyn Monroe, porque también se involucra aquí Marilyn Monroe. Sí. Pero vamos con el atentado. ¿Qué pasa en el 63? Bueno, hay muchísimas cosas pasan. O sea, en un momento muy breve, que de hecho está inmortalizado en un video ¿Tú encontraste esta de hora por hora, güey? Hora por hora, no. Hay un documento que es literal así. Sí he visto que existe así tal cual. Está sumamente documentado, ¿no? O sea, el hecho, y se ha analizado el video un montón de veces. Pero le resumo el tema, ¿no? Porque obviamente sí hay muchas cosas todavía como después del atentado que pasó, que se piensa y todo esto, ¿no? Pero este 22 de noviembre que ahorita decía del 63, como parte de su campaña de reelección, él estaba en un recorrido de una caravana en un Lincoln Continental descapotable que pasaría por el Dealey Plaza, un punto estratégico donde hay muchos edificios altos, lo que lo convertía en un lugar como vulnerable para un ataque, porque con lo mismo de los edificios, sería fácil esconderse dentro de uno de ellos. A las 12:30 de la tarde, cuando la caravana giró por la esquina de Houston y Elm Street,
se escucharon 3 disparos. John F. Kennedy recibió un disparo en la espalda, otro en la cabeza, lo que causó su muerte casi instantánea. El otro disparo se desvió. El otro disparo, de hecho, llegó a otro punto, ¿no? Como que no le dio. La versión oficial sostiene que un señor llamado Lee Harvey Oswald disparó desde el 6º piso del Texas School Book Depository, que es como un depósito de libros que estaba muy cercano a la zona. Y es un edificio que tiene una vista bastante buena para el punto donde se buscaba hacer la acción, ¿no? El atentado. Estoy viendo el video aquí, es impresionante. Por supuesto que no se los vamos a poner. No, pero... hay una videoanimación de cómo pasó todo esto. Vamos a ver si la encontramos para poder mostrarles de qué forma pasaron. Pero literalmente, en la primera parte, o sea, es atravesado se ve por la parte de atrás. No se ve muy bien en el video. Ay, sí se ve. Bueno, el segundo se ve clarísimo, ¿no? Es que se ve como le chispea. Ese es el segundo, el que golpea su cráneo. Pero el primero no se ve muy claramente. Ya si lo ponemos así como muy pues sabiendo qué es lo que va a pasar. Sabiendo qué es lo que va a pasar o que está pasando, ya sí te das cuenta que sí recibe 2 disparos. Muchos testigos y personas, digo, había muchísimos testigos, ¿no? O sea... Pues es que era un desfile y todo. Más de 50 testigos estaban cerca de este señor en el momento del atentado y dijeron haber escuchado disparos de diferentes... lugares, incluso unos dijeron que una colina cubierta de hierba. Hay muchas inconsistencias porque dicen que este fue la única persona que disparó, siendo que hay, por ejemplo, en el video podemos ver que el movimiento de la cabeza de Kennedy es algo raro. En este video que le llaman el video de Zapruder, que era este señor que estaba filmando el evento, se observa que la cabeza de Kennedy se mueve hacia atrás y a la izquierda tras el disparo fatal, lo que sugiere que el impacto provino de frente, no desde la parte trasera como dijo la famosa comisión Warren, que la comisión Warren fue literalmente una comisión que se formó para investigar el atentado de Kennedy. Fue esta la que fue criticadísima por haber culpado nada más a una persona. Uy. Y la cual, digamos que cerró la investigación como de forma muy simplista. No se indagó demasiado y ahorita hablamos del por qué. Hay otras cosas que pasaron. Esto realmente, bueno, había un testigo llamado Gordon Arnold, un veterano que estaba en la colina cubierta de hierba, afirmó haber escuchado disparos a su alrededor, cosa que es curiosa porque él no estaba cerca de Lee Oswald, y dijo haber visto un hombre con un uniforme de policía que le ordenó que se retirara. La otra es que había un hombre que también le llaman el hombre del paraguas. En el video del atentado se ve un hombre con un paraguas un paraguas negro que se abre y cierra su paraguas justo cuando Kennedy es disparado, como si estuviera haciendo una señal para que esto pasara. Algunos creen que podría ser que estuviesen en puntos estratégicos diferentes agentes que están en búsqueda de esta acción, por lo cual este recorrido, que hubiese sido bastante complejo que una persona hubiera ejecutado de manera tan excelente como lo hizo, o sea, digo excelente porque literalmente lo hizo de una manera perfecta, o sea, falló un disparo y los otros 2 le dio completamente. Estoy seguro que con el primero hubiera quedado, pero el segundo fue para asegurarse. Creo yo que hubo más personas que estuvieron involucradas en esto. Tú y el 86% de Estados Unidos, ¿no? Sí, por eso creo que por eso dije, estoy muy de acuerdo. Uh-huh. En el 78 hicieron un análisis acústico que, bueno, esto lo hizo un comité de investigaciones y concluyó que hubo al menos 4 disparos y que uno provino de la colina que estaba cubierta de hierba que mencionaron. O sea que sí, es muy probable que de ese lugar también se hubiera emitido uno de los disparos. Por eso fueron 3. Y por eso los ángulos no coinciden. Obviamente que hay una teoría que manejan los de la comisión Warren, que es como lo de la bala mágica, que la bala rebota y termina pegando. Eso de la bala mágica es algo bien grande, ¿no? Y es bastante
es más complicado que suceda eso a que fueran dos personas que dispararon, ¿no? Una de las cosas más controversiales dentro de este atentado es que John F. Kennedy había dicho que él quería, que le iba a desmantelar la CIA después del fiasco que habían hecho en una cosa que se llamó Bahía de Cochinos, que fue, bueno, un tema ahí con Cuba. Bueno, es un rollo político que me voy a ahorrar porque al final de cuentas lo importante aquí es decir que, digamos que a John F. Kennedy no lo tenían muy bien visto en la CIA por este tipo de cosas, ¿no? Algunos de los documentos se desclasificaron y muestran que la CIA tenía a Oswald en un radar meses antes del asesinato. ¿Cómo por qué? No se sabe. Pero exagentes de la CIA, como E. Howard Hunt, confesaron en su lecho de muerte que la agencia estuvo involucrada, o por lo menos sí sabía algo. En la operación, una operación llamada la Operación 40, un grupo de operaciones o sea, eran varias operaciones que fueron encubiertas de la CIA, incluía a mercenarios y exiliados cubanos que podrían haber capacitado. Y esto podría estar ligado con este señor de alguna manera. Con Oswald. La familia Kennedy tiene una relación muy ambigua con la mafia, pero la tenía. Se cree que Kennedy padre utilizó contactos de mafiosos para asegurar la victoria electoral del 1960. Pero Robert F. Kennedy, hermano de John F. Kennedy, inició una persecución contra la mafia, lo que pudo haber generado un tipo de coste, ¿no? Hay muchas cosas también que tienen que ver con el vicepresidente Lyndon B. Johnson. Se dice que este señor, que fue el que posterior a la muerte de Kennedy toma el poder, obviamente le daría como la principal motivación para él ser una de las personas que se involucraría directamente con el atentado. Con el atentado, ¿no? Había rumores de que Kennedy planeaba removerlo como su compañero de fórmula para 1964. Se dice que tenía muchos lazos con la CIA este señor, y después de haber desvivido a Kennedy, expandió esto de Vietnam que pasó, algo que Kennedy se resistía a hacer, de hecho, y varios testigos, incluso su amante Marilyn Brown, dijeron que Johnson sabía que John F. Kennedy iba a ser desvivido ese día. Hay varias cosas y varias personas que están involucradas con todo esto, y la pregunta sigue siendo: ¿hubo un segundo tirador o no lo hubo? Realmente el por qué no se sabe es porque Oswald, el tirador confirmado, supuestamente, fue también desvivido 2 días después de que lo encontraron. Entonces sí, realmente no hubo forma de dar con una respuesta del por qué lo hizo. O sea, lo interesante es que a Oswald lo encuentran el mismo día, güey. Y en lo que lo movían, lo transportaban y lo procesaban, ahí se metió otro loco y pues le quitó la vida. Sí, y esto supuestamente porque tenía nexos con la mafia y debía algo, ¿no? Entonces... Ay, pero a ver, acabas de asesinar al presidente, güey. ¿Qué tiene que ver todo esto? A mí se me hace lo más lógico del mundo. O sea, el hecho de que... Te digo, ¿sabe cuánto porcentaje de popularidad tenía John F. Kennedy? Pero es el presidente más popular de Estados Unidos. Sí. Imagínate, tú lo mataste, güey. Claro que todo el mundo se te va a ir contra ti. Claro. Y más en esos entonces. Yo no sé, es como lógico, es un plan perfecto, pues. Es un plan perfecto. Es un plan perfecto porque, pues realmente, ¿quién va a pensar más allá de que hiciste lo que hiciste porque pues tenías que hacerlo y ya? O sea, simplemente no das más explicaciones, dejas las cosas ahí y listo. O sea, es como lo que pasa con este atentado de Donald Trump. Uh-huh. O sea, ese atentado, la teoría apunta a que pudo haber sido como planeado, güey. Fabricado. Televisado. Y sin embargo, es el mismo resultado. O sea, sin embargo, en este caso, pues no termina con la vida del candidato, sino no hay un testimonio, pues, del victimario. ¿Por qué? Porque en corto le quitaron la vida, güey.
Y es curioso porque hay un testimonio de un ex vicepresidente de la KGB llamado Nikolai Leonov. Este señor pues como te digo, trabajó en la KGB, se reunió con Oswald en la capital de México un mes antes de la, ¿no? Como tal. Oswald le pidió a Leonov, siendo un ex marín este señor, porque digo, eso también hay que aclararlo, tenía obviamente digamos que las habilidades supuestas para realizar esto y también ciertas conexiones militares, ¿no? Oswald le pide a Leonov que lo ayudara a llegar a la Unión Soviética. ¿Por qué? No sé. Pero Leonov le explicó a Oswald, o sea, ex marín. ex marín, bueno, el del atentado, le explicó que como era ciudadano estadounidense, obtener un visado y ciudadanía soviética le iba a tomar mucho tiempo. Y Leonov, o sea, el vicepresidente, que fue un agente literalmente legal de la KGB en México, él mismo confirmó y habló con este señor y se dio cuenta de algo. Dijo, ese señor estaba loco. Ese señor no era capaz de hacer lo que hizo. O de lo que pasó ahí no fue él no pudo haber sido el responsable. Era un tipo que no, con los locos, güey. Era un tipo que no poseía no poseía digamos que la física, no poseía la inteligencia para realizar lo que realizó. Esa es una de las cosas como más curiosas que hay en cuestión de las personas que tuvieron interacción con Oswald, porque se dice que también tuvo relación con algunos, pues, con algunas sectas, o sea, y eso también es curioso, como que se acercó a algunas doctrinas de pensamiento extrañas, pero en realidad no creo que se haya empapado en nada de ese tipo como para realizar lo que hizo. Pero es que esa parte es clave, porque aquí tenemos a dos personajes, a dos actores, vaya, güey. Tenemos a John F. Kennedy por un lado, que estaba queriendo paz, la gente lo apoyaba, y a su vez estaba queriendo revelar secretos de Estado de parte de la élite. Y tenemos que hablar de esta parte, sí, porque también es muy interesante de analizar. Tenemos por un lado a un actor que en este atentado que pues quería revelar que estaba en contra de las mentiras, de la manipulación, etcétera. Y luego tenemos a Oswald, que es una chichincle que un día se va y se mete a un cultito, pero ese cultito a lo mejor ya está operando de manera global y nada más están agarrando sus chivos expiatorios para decirles dónde ponerlos y dónde ponerse y sacrificar su vida, literalmente, güey. Sí. O sea, a lo mejor Oswald no sabía nada del gran plan. Ajá. Pero él creía que iba a ser algo muy importante. Es algo que este señor, Nikolai, menciona, ¿no? Yo creo que sí pudo haber actuado, pero definitivamente fue un chivo expiatorio. Y literalmente así lo dice. O sea, él piensa que no fue, para nada pudo haber sido él solo. O sea, es un plan perfecto. Porque tienes a este vato que él cree que lo va a hacer solo. Y él lo va a hacer solo. Pero no es cierto, pues. Tenemos a más gente aquí. Pero no se lo comunican a Oswald. Porque si en dado caso de que el plan no funcione tal cual y no lo maten, si lo entrevistan, pues no va a saber nada, güey. Pero bueno, si ese hubiera sido así, lo hubieran dejado vivo. Es que yo me imagino que así opera, pues. Yo creo que no le vamos a dar información a este vato, nomás le vamos a decir que haga esto, o lo vamos a manipular de alguna manera para que haga esto. Es que alguien se tuvo que ir involucrado. Él sabía algo al grado que lo tuvieron que eliminar. Sí, bueno, ajá, es lo que te Tal digo. vez no sabía todo, de acuerdo, pero sí sabía algo. De que sabía algo, sabía algo. Claro. Al final de cuentas sabía algo. Estaba consciente de algo. Y luego, bueno, entra todo esto y hay algo curioso, ¿no? Que no mencioné. Pero en todo este papel del video y todo lo que pasa, pues están estos otros personajes, ¿no? Que es el gobernador de Texas, pero principalmente la esposa de Kennedy, Jacqueline Kennedy, que es un personaje bastante curioso en este video. Hay muchas cosas que suceden posterior al atentado que me parecieron así loquísimas. Por ejemplo, bueno, en el video
corta la cabeza de Kennedy y ella como que se va por el cofre, ¿no? Digo, por la cajuela, como que a gatas. Sí, eso que yo también pensaba que estaba haciendo eso, que estaba como queriendo escapar realmente. ¿Qué estaba haciendo, güey? Cuando ella estaba haciendo eso, ella en realidad lo que estaba haciendo es que estaba intentando recoger fragmentos del cráneo. Como si en ese momento del shock ella estuviera intentando como reparar lo que había pasado. Ok. Se negó a limpiarse los fluidos de Vitales, Kennedy. vaya. Se quedó con su traje Chanel rosado todo cubierto de esto, ¿no? Viajó, regresó a Washington con el cuerpo de su esposo, con el traje aún manchado. Y cuando Johnson se juró como presidente, Jackie aún estaba con su atuendo todavía manchado. Cuando le sugirieron cambiarse, respondió: déjenlos ver lo que han hecho. Ok. ¿Y dónde está todo esto ahora? El traje que se encontraba ensangrentado en ese momento se encuentra en los archivos nacionales de Estados Unidos actualmente, pero no iba a salir en aquel tiempo, como de manera pública, ¿no? Se dice que ya ahorita, como ya está desclasificado lo de Kennedy, pues ya se va a poder ver el traje. Algunos creen que podría tener pruebas claves de traje. ¿Por ejemplo? No se sabe exactamente, pero por alguna razón lo resguardaron. Por alguna razón lo guardaron. Hay especulaciones de que tal vez Jackie sabía del atentado antes de que todo ocurriera. Porque dicen que su reacción, y digo, me reservo también a todo esto porque realmente sí es algo delicado. Sí, pues no sabemos cómo reaccionaríamos. Exacto, ante una ante un situación shock así. tan horrible, ¿no? Pero fíjate que, o sea, te digo, perdón que te interrumpa, pero estoy viendo aquí las imágenes y a lo mejor las ponemos aquí en este momento otra vez, si no las hemos puesto antes, pero sí se ve ella como tomando algo. Ajá, güey. Yo también pensaba, o sea, yo también lo había visto así como queriendo escapar, pero una vez que supe esto y lo vi nuevamente, dije, uy, sí, o sea, si se tira de un lado, no sé, pues, o sea... Pero es que, pero también, pues, no sabemos. No sabemos, pero lo que realmente, está curioso en lo que dicen en su reacción es que las personas que estaban ahí con ella se dieron cuenta de que ella no gritó, no reaccionó como comúnmente alguien ante una situación así reacciona. Algunos creen que tal vez y había sido informada de esto, pero que no estaba segura si se iba a pasar ese día. Y Fíjate por eso que... mismo fue ese mensaje de déjenlos ver lo que han hecho. Fíjate, yo tengo una contrateoría, güey. Y si en realidad, o sea, ella no lo puso. Yo no creo que lo haya puesto al Kennedy, ¿no? O sea, a John F. Kennedy. Yo no creo tampoco. Que ella haya sido parte de. No. Pero sabía cosas también. Que indicaban Que a lo mejor pasaba esto. Y a lo mejor los dos sabían. Y a lo mejor era como algo que... Es que mira, ay, a la bestia. Hay factores clave del atentado que nos podrían decir que esto en realidad pues, fue un desvivimiento ritual, güey. Uh-huh. De entrada, el hecho de que se sabe que la élite usa sacrificios públicos para controlar a la sociedad como un statement. Y esto se ve, y no es nomás aquí de la sociedad actual, o sea, no por nada los sacrificios aztecas se hacían en la cima de la pirámide. Sí. O sea, es para dar poder, fuerza y músculo. Esto se supone que todavía se hace al día de hoy. En este punto, Kennedy desafiaba el poder de las sociedades secretas, güey. Él ya sabía de la existencia de ellas y las desafiaba. Los rituales de sangre otorgan poder a quien las organizan. Uh-huh. El asesinato siguió un patrón simbólico con referencias muy, muy específicas, con numerologías y con grados y con todo estas cosas que tanto nos hacen romper la cabeza a veces, ¿no? Las sociedades secretas han conspirado en la historia para controlar el destino de las naciones. John F. Kennedy, 1961, güey. O sea, desde que entró a la Casa Blanca, este vato, ¡pum! ¿Sabes? Ajá. Los creyentes de estas teorías afirman que el atentado a John F. Kennedy fue cuidadosamente planeado como un sacrificio ritual. Las cosas que dicen por ahí, lo que avala estas teorías,
es ahora sí que de todo, porque esto sí ha tenido un análisis y un sobreanálisis muy grande en la historia. De entrada, el hecho de que el Dealey Plaza estuviera en Dallas es importante porque Dallas está cerca del paralelo 33, de lo que es así como los rectángulos del cuadrante, pues no, así de la Tierra, se encuentran en el paralelo 33 norte, un número que es sagrado en la masonería, el grado 33. El número 33 es clave en los rituales ocultistas y en la jerarquía de muchas culturas y de incluso la misma cristiana, pues, ¿no? En la masonería el grado 33 es el nivel más alto del rito escocés. El paralelo 33 ha sido lugar de varios eventos históricos extraños también. El sacrificio de John F. Kennedy está ubicado en este lugar. Hay otros. Por ejemplo, bueno, ahorita les voy a decir esos ejemplos. Otra cosa, las razones por las que John F. Kennedy fue desvivido ese día. De entrada, esto de la denuncia contra las sociedades secretas desde que entró a la Casa Blanca. Otra cosa, prometió acabar con la influencia en la política y la economía. También otro atentado hacia las esferas de poder. Otra, y esta es la que me parece como muy interesante. Él quería disolver la Reserva Federal. ¿Te acuerdas de la Reserva Federal? Que esta reserva estaba controlada por los banqueros internacionales. Sí. ¿Recuerdas las familias más poderosas del mundo? Los Morgan, los Rothschild, todos estos. Los Morgan se supone que hundieron el Titanic para evitar esto, precisamente, güey. Entonces, el desvivimiento de una persona, pues no es nada para estas élites, pues, ¿no? Algunos creen que esto firmó su sentencia, güey. El hecho de la Reserva Federal, de meterse con la Reserva Federal. Dice, esto es una cita de John F. Kennedy también, que dice, la propia palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Estamos enfrentando a una conspiración monolítica y despiadada, güey. Entonces sí les estaba brincando, sí les estaba, ¿no? Ahí. Por ejemplo, el día de los hechos también tiene su simbología, porque fue el 22 de noviembre de 1963. 22 más 11 da 33, que es el número masónico clave, el grado 33. En noviembre son los rituales de muerte y renacimiento en el ocultismo. Pues también, tanto el 22 como el mes han sido escogidos cuidadosamente. ¿Qué otras cosas han pasado en el paralelo 33? Bueno, está también el desvivimiento del hermano, güey. De Robert Kennedy, que también ocurre en el paralelo 33. Los hermanos Kennedy fueron eliminados como sacrificio en los mismos lugares, güey. Otra cosa, la explosión de la primera bomba atómica en Nuevo México, o sea, la que es la prueba, también fue hecha en el paralelo 33. El desvivimiento de Martin Luther King fue ahí. También, cerca del paralelo 33. Entonces, como que hay varias cosas que pasan por ahí, que pueden pasar. O sea, de hecho, se dice que el desvivimiento de John F. Kennedy da inicio al nuevo orden mundial. Que es como que gracias a eso se quitaron intermediarios todas las esferas, las élites, porque era el único que sí les podía hacer frente, güey. Ahora, ahí te va. Estamos hablando del nuevo orden mundial, ¿no? De la élite. Sabemos que estas cosas, del 33 y esas cosas, pues para nosotros los mortales, nos parecen como casualidades, ¿no? Nos parece como que, está muy forzado, no sé qué. También sabemos que las élites se manejan con nomenclaturas y simbolismos muy antiguos. Muy específicos. Muy específicos. ¿Por qué el asesinato de John F. Kennedy marcaría el inicio de un nuevo orden mundial? Porque quizás John F. Kennedy también traía bagaje místico. Como lo que mencionamos ahorita del padre. Sí. A lo mejor todo esto de los Kennedy, la maldición de los Kennedy, sí era algo, güey. Algo tan fuerte y tan poderoso que incluso preocupó a la élite, güey. Al punto de decir, tenemos que acabar con estos vatos, güey. ¿Cómo ves, güey? Me vuelvo loco. Sí. O sea, creo que gran parte de esto
¿Y por qué está oculta tanta información acerca de este caso en concreto? Es porque verdaderamente sí hay algo que nos han ocultado. Es un hecho. Y no hemos considerado un gran punto, ¿no? O sea, que realmente hay un punto en este tipo de eventos, de atentados y cosas que también nos hacen pensar que tal vez y todo está fabricado. O sea, también eso es otra gran teoría de todo esto. O sea, al final de cuentas, ¿quién quita el punto en el que realmente tal vez sí Kennedy él mismo sabía que eso la iba a pasar? Tal vez él mismo sabía que corría un peligro real en ese momento. Y tal vez si todo esto, una grabación tan bien hecha de todo el atentado como tal, solamente iba a confirmar parte de algo que debía suceder, más no tenía que suceder, pero sí debía socialmente suceder. Entonces, no hemos puesto sobre la mesa que tal vez si todo esto y del video también grabado sea un metraje fabricado, como ha pasado en otras cosas que también se teorizan, ¿no? Como el mismo alunizaje que se dice, pues que este video, pues tal vez sí es falso, o sea, es un video. Pero ¿qué propondrías entonces? ¿Que Kennedy está vivo acá? ¿O pues bueno, ya no estaría vivo. Sí, pon tú que ya falleció en 2005, ya sí. O sea. Sí, mira, y esto no lo digo yo, o sea, yo no lo propongo yo, o sea, realmente es algo que sí se plantea desde hace muchos años, que Kennedy sí no murió en Dallas aquel año. Neta, güey, sí existe esa teoría. Existe y muy fuertemente. O sea, a ver. Mucha gente la sostiene. Mucha gente que argumenta que las fotos de que posterior a que ya lo habían desvivido, no coincide la apariencia con la apariencia real de Kennedy. O sea, como que hubieran utilizado a un doble. Cosa que no es para nada fuera de lo normal. O sea, eso ha pasado en otras veces. Ha habido muchos dirigentes de países y de gobiernos que tienen dobles, ¿no? Eso se sabe. Sí. Se dice que tal vez si toda esta ola de problemas que tenía tanto con la CIA como con la Unión Soviética, como todo esto que ya estaba latente y estaba muy fuerte, y claro, los cambios y digamos que de alguna manera esos tratos que se hicieron en anonimato con el verdadero gobierno de los Estados Unidos, ese gobierno que no se ve claramente, tal vez dentro de este trato está implícito que él debía desaparecer en algún momento. Es lo que muchos argumentan. Que tal vez... Pero es que, o sea, a mí me llama la atención, por eso te pregunto o sea, por eso me quiero que profundices más, porque al final de cuentas el desvivimiento de John F. Kennedy sí provocó cosas bien negativas para Estados Unidos. O sea, de entrada como pues el conflicto bélico en Vietnam, la expansión del complejo industrial militar, o sea... Ajá, pero es que eso son cosas negativas para Estados Unidos, pero no para el gobierno de los Estados Unidos. Estaríamos hablando que Kennedy pues conspiró para que eso pasara acá. O que simplemente era parte del plan que ya estaba establecido previo a su presidencia. Sí, claro. Sí, y eso, la verdad es que dices, bueno, es demasiado increíble creer en estas cosas, porque estaríamos hablando que literal todas las conspiraciones que se han planteado en la historia de Estados Unidos están confirmadas. Pues se quedan pendejas. Sí. Perdón por decir esto. Es que nunca había escuchado esa historia. O sea, si esa teoría es real, Europa no existe acá. Así, las pirámides no existen. O sea, es demasiado grande esa teoría, güey. Dicen que este señor, o sea, al final de cuentas, cuando lo eliminan del ojo público, o sea, muchos hablan de que terminó en Sudamérica, muchos hablan que terminó en algún lugar muy recluido, que las personas que vieron su cuerpo, en realidad vieron un cuerpo pues que estaba ya modificado, o sea, de manera que se pareciera bastante, que era alguien que sí había pagado el costo que tal vez se le iba a pagar, pero que saldría más barato por cuestiones de los tratos que él ya había hecho previo. Y una versión más reciente, pues obviamente que lo plantean en foros de este tipo, ¿no? De teorías por ahí. Llegó a especular que la muerte de John F. Kennedy en realidad sería algo
que no sería para siempre, sino que regresaría en el siglo XXI para restaurar el gobierno de Estados Unidos. Fíjate, como Walt Disney. Y eso ya digo, bueno, es que también Sí, creo que sí. dentro de las cosas, de las conspiraciones ya entran las cosas falsas, ¿no? Hay que tener un límite, sí. Pero no me suena extraño. Mira, y es que me quedé pensando, te lo juro que nunca había escuchado esa teoría. Ujú. El hecho de que Jacqueline estuviera como recogiendo pedazos de cráneo, a lo mejor ya estaríamos hablando de una reacción como de shock, o sea, una reacción a que no agarren esos pedazos y les hagan un ADN y que sepan que no era John Uy. F. Kennedy. Fíjate. Sí, o sí, sea, sí. pero a la bestia. O sea, Pues, mira, todo es posible mientras nada se revele. O sea, al final de cuentas, sí. la última noticia que tenemos de este caso es que Donald Trump desclasificó los documentos Ajá. oficiales y próximamente van a estar saliendo muchas noticias del caso de Kennedy. O tal vez no, tal vez simplemente pase vez no. desapercibido y sea parte de la campaña política de Trump. Puede pasar, o sea, como ha pasado en otras ocasiones, como Sí. pasó con el tema de Emanuela Orlandi, la chica que desapareció en el Vaticano, que también reabrimos el caso y no, Ujú. no ha pasado nada. Pero a mí me fascina cómo todas las teorías realmente... Porque esto es extraño, que lo sepan. Todas las teorías que existen de este atentado siempre llegan a lo mismo. O sea, siempre llegan a que Oswald no estaba solo. Pero hasta ahí llegan, ¿sabes? O sea, como que... Si, por ejemplo, con el caso abierto y todo, el gobierno de los Estados Unidos dice... ¿Saben qué? Confirmamos que, pues no, que fueron 2 disparos de 2 lugares diferentes. La gente va a decir, ya sabemos. O sea, queremos más. ¿Qué es lo que queremos realmente con este caso, güey? O sea, el por qué lo hicieron, también sabemos por qué lo hicieron. O sea, creo que es un caso que ya está demasiado confirmado, pues. O sea, en realidad es como los casos de aquí de No caería México, ningún güey. no caería ningún No. culpable. O sea, todo culpable que pudo haber estado involucrado ya está muerto. Ya está muerto, güey. Y en Ese es caso el sería problema. nada más como para manchar la credibilidad del mismo gobierno, güey. Sí, solamente destaparía toda esa cloaca que está oculta y que de alguna manera todo el tiempo ha existido el secretismo gubernamental. Y es más, o sea, yo me atrevo a decir, y porque esto es un hecho, güey. Estados Unidos prefiere confirmar la existencia de vida no humana a que lo de John F. Kennedy fue una conspiración, güey. Sí. Fíjate. O sea, prefieren eso. Y esto ya pasó, ¿sabes? Nomás lo dejo ahí. Sí, yo creo que al final de cuentas la próxima información que tengamos en relación a esto no creo que revele o cambie el juego. Al final de cuentas va a ser información adicional, tal vez de cuestiones técnicas que sucedieron Sí. en cuestión de los ángulos y tal vez sí una segunda persona involucrada que era también un don nadie como Oswald. Como Oswald. Un ex marín o un ex algo y listo. Alguien sin mucho nombre, sin mucho peso, que no corte la verdadera cabeza de la serpiente, básicamente. Eso es lo que va a pasar. Estoy muy seguro de eso. Así que no esperen la gran cosa, pero sí esperen más noticias acerca de todo esto. Y si es así, si algo interesante sale, créanos que vamos a hablar de ello. Y lo vamos a traer a lo mejor, Sí. a lo mejor para un en vivo, pero sí hablaremos de Sí, todos. porque este no es el capítulo del atentado a Kennedy. Recordemos, estamos en la maldición de los Kennedy. Así es. Bueno, a ver, este es uno de los casos más grandes y que se deriva tanto previo al atentado como posterior al atentado, porque Sí. luego pasa lo de su hermano, lo de todos sus hermanos, Sí. toda la descendencia también, pues de sus, los hijos de los hermanos, etcétera. Sí. En realidad todos, o accidentes aéreos o enfermedades sumamente extrañas terminan también falleciendo, güey. Entonces es muy, muy, muy extraño que esto pase, porque realmente no hay mucho en la historia de familias que estén así malditas, güey. Sí, y sobre todo que tengan este poder económico que a lo mejor dirías tú, pues deberían estar más seguros, deberían no tener pues estas limitantes en cuestión de salud también, que en muchos casos así pasó. Pero sí, parece ser que la familia Kennedy tuvo que pasar por un proceso
que le costó todo ese poder, recurso y dinero, les costó literalmente toda su existencia como un clan, como el clan Kennedy. El clan Kennedy. Sí, sí, sí. Ahorita siguen todavía en sus esfuerzos políticos. Está ahorita, por ejemplo, Joe Kennedy III, que continúa con sus aspiraciones políticas. Y se habla que por ahí ya la maldición ya se acabó, o no sé. Pero lo pasado, pasado, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio de el clan Kennedy. Ahorita vamos a tener un extensible de este tema. Señor, porque voy a contarles todo el chismecito de Marilyn Monroe. Que hay los hermanos. Hay algo ahí muy Sí. interesante. Que puede estar conectado tal vez con... Sí, hablan por ahí. Ya saben que de Marilyn Monroe. Así que, bueno, los esperamos allá, las personas que quieran más de este episodio, que sean miembros del canal. Los invitamos también a quien no sea miembro, que quiera apoyar este contenido y que además quiera contenido exclusivo sin censura. Pues que se pueden unir aquí en el link abajito en la descripción. Ahí muy fácil. Pues hay varios niveles, pero ya dependerá de ti que quieras y pues nos vemos por allá. Muchísimas gracias. Suscríbete a este canal si te ha gustado, deja tu like. Nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mike Mike que está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos en el extensible en un ratito más, ¿eh? Así es, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.